Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Sistema de Sobres. Muchas gracias por estar aquí de regreso conmigo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes este video de mi presupuesto. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de darle like, de suscribirte y compartir los videos con familiares y amigos. Como ya les dije, hoy le compartiré mi presupuesto en el cual tuve que hacer un pequeño ajuste debido al alza de la gasolina. Voy a tratar de explicar todo con calma porque me enviaron un mensaje de que hablara más despacio. Yo tiendo a hablar muy ligero. Así que lo intentaré. Ok, aquí tengo mi libreta, así que comenzaré por la fecha de hoy, que estamos a 15, marzo 15, 2022. El balance de la cuenta es cero, no hay nada en la cuenta. Y mi ingreso de esta quincena fue de $846 con 17 centavos. No es sobrante porque no tengo nada en el balance de la cuenta. Así que el total sería $846 con 17 centavos. Ok, aquí voy a comenzar por mis facturas. Voy a enumerar cada una de mis facturas. En esta quincena sería el seguro del carro, que serían $73. Y yo pago en una quincena 73 y en la otra quincena separo $73. Del internet serían 59 y les tengo que explicar porque tengo muchos suscriptores nuevos que el internet varios familiares lo pagamos en conjunto. Aquí en gas, que es gasolina, es donde voy a estar añadiéndole $10. Entonces en esta quincena serían $70. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué fue, papi? Tengo el teléfono, el celular, que serían $42.65. Tengo Netflix, que serían $14.92. Y tengo el iCloud, que es $1. Entonces ahora lo que yo hago es que sumo todas mis facturas, voy a sumar y voy a escribir el total aquí. Y el total sería 260 con 57 centavos. El siguiente paso sería, a mi ingreso le voy a restar el total de mis facturas. Y eso me deja con un sobrante de $585 con 60 centavos. Escribir aquí sobrante. $585 con 60 centavos. Ahora lo que yo voy a hacer es que estos $585 yo los voy a dividir entre los sobres de gastos variables, que esos son los de hacer compra, los de si voy y un ejemplo, quiero ir a un restaurante, esos gastos que pueden variar mes a mes. Voy a comenzar por al mercado. Y aquí en mercado serían $400. Le sigue restaurante, que aquí hice el cambio y son esta quincena $40. Yo siempre apartaba $50, pero le resté $10 y se los añadí a la gasolina. De este modo tengo $10 extra para la gasolina y controlo el gasto de ir afuera a comer. Entonces le seguiría la panadería,
serían $9. Lavandería, que serían $8. Y de Dollar Tree, pues serían $6, que le añadí $1 porque subieron los precios. Y entonces ahora lo que yo hago es que sumo todo el total de mis gastos variables y esto me da $463. El siguiente paso sería a mi sobrante de $585, yo le voy a restar los $463 de mis gastos de efectivo, los gastos variables. Entonces, eso me dejaría con un sobrante de $122. Son $122.60, pero yo los redondeo, esos 60 centavos yo los dejo en la cuenta. $122 sería el sobrante. ¿Qué yo hago con ese sobrante? Esos sobrantes son los que yo utilizo para rellenar los sobres de ahorro. Entonces aquí en esta área, pues yo pongo lo que yo voy a sacar del banco, que son los $585. Son los que voy a necesitar. Y entonces aquí voy a escribir cada una de las cantidades que necesito sacar del banco, que son 400 del mercado, los 40 del restaurante, los 9 de la panadería, los 8 de lavandería, los 6 de Dollar Tree y los 122 que yo voy a utilizar para mis retos de ahorro. Ok, ahora lo que yo voy a hacer es que voy a marcar como yo quiero que el banco me devuelva ese dinero. Estos $400 yo quiero que me los devuelvan en 4 billetes de 100. Yo voy a poner 4 aquí porque quiero 4 billetes de 100. Estos 40 yo quiero 2 de 20. Estos 9 sería 1 de 5 y 4 de 1. Estos 8, que son los de lavandería, quiero 1 de 5 y 3 de 1. Estos 6 serían 1 de 5 y 1 de 1. Entonces, estos 122, yo voy a pedir que me den 3 de 20, que me den 4 de 10, 3 billetes de 5 y que me den 7 de 1. Y ahora lo que hago es que sumo las cantidades. Tengo 4 de 100, de 50 no tengo nada, de 20 tengo 5, de 10 tengo 4, de 5 tengo 6 y de 1 tengo 15. Entonces este sería el total que yo necesito de cada billete. Recuerden siempre sacar cuenta de que todo te cuadre. Estos números aquí te tienen que dar a 585 o al monto que tú necesitas para sacar del banco. Aquí en este papelito yo escribo el total del dinero que necesito, son 585, y escribo los billetes, la cantidad y el valor total. Entonces escribo de cada uno de los que necesito. De 100 voy a necesitar 4, que son $400. De 50 no necesito ninguno. De 20 necesito 5, que serían $100. De 10 necesito 4, que serían $40. De 5 necesito 6, que serían $30. Y de 1 necesito 15, que serían $15.
Entonces aquí usted vuelve y suma para que esté seguro de que está correcta la cantidad. Y suma y te tiene que dar la cantidad que necesitas sacar del banco. En mi caso son $585. Entonces este papelito, como siempre les digo, yo lo entrego a la persona en el banco y me dan exactamente la cantidad de billete que necesito. Ok, hasta aquí sería mi video sobre el presupuesto, pero no quiero terminar sin antes dejarles pues el anuncio que les tenía. Y es que quiero decirles que agradezco a cada una de las personas que se han unido a mi canal. El que ustedes estén aquí es sumamente importante para mí y lo aprecio muchísimo. Quiero decirles que he tomado la decisión de que en cada video de mi presupuesto les voy a compartir 4 canales para que ustedes, mis suscriptores, si no se han unido a ellos, pues pasen por sus canales y les demuestren su cariñito. Yo siempre hago hincapié en esto porque nuestros canales, al ser pequeños, YouTube los recomienda muy poco. Y por eso es que ustedes me ven que cuando comento, siempre comento que necesitamos apoyarnos. Y es para que así, de este modo, pues nuestros canales pues sigan creciendo poco a poco. Yo sé que esto toma su tiempo, pero si nos apoyamos unos a otros, lo vamos a lograr. También por eso es que siempre les pido que comenten o al menos dejen su like, porque nos ayudan a tener visibilidad entre tantos canales grandes. Por esa razón es que yo apoyo primeramente los canales que son pequeños. Así que hoy les compartiré el canal de Yo Soy Lili. Un fuerte abrazo para ti. It's Me Ana también es otro canal que les recomiendo. Les recomiendo el canal de Mamá Ahorrando Fácil. Y por último, y no menos importante, el canal de Latinos to Fire. Todos sus links, sus enlaces los voy a dejar en la descripción para que ustedes vayan directamente a sus canales. También pueden verificar si han dejado algún comentario en este video, porque desde ahí también ustedes pueden accesar a sus canales. Estos son canales pequeños como el mío que necesitamos de ustedes para seguir creciendo. A ustedes, chicas, muchas gracias por siempre dejar sus comentarios en mis videos. Gracias mil, se los agradezco muchísimo. Y a todos ustedes, mis suscriptores, no olviden de pasar por sus canales. Los quiero a todos y será hasta el próximo video. Bye.